Bien, bienvenidas, bienvenido a esta clase sobre autocuidados de verano desde el punto de vista de la Ayurveda. Es una clase a diferencia de un taller porque el taller tiene más actividades, más reflexión también involucrada y la clase un poco más expositiva de lo que suelen ser los talleres. Les recuerdo que esta clase está en el marco de las invitaciones a la formación de terapeuta Ayurveda año 2023-2024, que pueden acceder a esa información escribiendo al correo que se ve en pantalla, si no la han recibido aún. Em, la idea es ir aproximando a las personas a lo que pueden aprender con Ayurveda y también las cosas prácticas a la que nos invita, ¿no? Durante, en este caso, los autocuidados estacionales, y hablamos del verano porque es la estación que está por comenzar en 2 días más en el hemisferio sur. Bueno, eh, por favor, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo que no se entiende bien, les pido que comenten en el chat. Bueno. Vamos a comenzar por uno de los conocimientos fundamentales en el Ayurveda que nos permiten comprender cuáles son los principios que hay detrás del autocuidado estacional. Son las gunas, que son las cualidades de la materia, ¿ya? En el Ayurveda, es una información que viene de los Vedas, que son textos muy antiguos, pero lo toma el Ayurveda para de alguna manera, basar su parte de su conocimiento. Las cualidades de la materia son características que le dan forma a algo que hay en el universo, a tu cuerpo, al balón de gas que tengo acá enfrente, a la luz, al fuego, a cualquier cosa. Bien, entonces cada cosa que existe en el universo es un conjunto de estas cualidades. Entonces, lo que nos va a proponer esta teoría de las gunas, de las cualidades de la materia, es que hay 10 pares de gunas. Pares porque son opuestos, ¿ya? Por ejemplo, acá como ven, vamos a tener el par frío, caliente, untuoso o oleoso y seco, pesado y liviano, embotado, que es como esta cualidad que cae así, eh, o lento también podríamos hablar, y penetrante, estático y móvil, liso y áspero, blando duro, denso líquido, sutil grueso, claro y turbio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta estos 10 pares opuestos, vamos a ir comprendiendo la Ayurveda y nos vamos a centrar en 3 pares principales que nos permiten ir entendiendo gran parte de lo que es el Ayurveda. Va a ser el par frío caliente, el par untuoso seco y el par pesado liviano. Bien. Lo que hay que tener presente en el Ayurveda y para comprender el cuidado estacional son dos principios claves son, uno, lo similar aumenta a lo similar, y dos, los opuestos tienden a equilibrarse, ¿ya? Entonces, esto vamos a hablar del principio de los pares complementarios. Bien, si yo tengo pesadez en el cuerpo y me sigo alimentando de manera pesada, entonces voy a provocar más pesadez en mí. Si yo me siento muy liviano y hago actividades o alimentos que son livianos, entonces voy a aumentar esa sensación de liviandad en mí, provocando, por ejemplo, mayor dispersión en la atención, por ejemplo, en la incapacidad de concretar cosas que me propongo, porque estoy como flotando, ¿no? Lo mismo pasa con cualquiera de estas cualidades. Si hago una actividad o me alimento de una manera que tiene esa cualidad, que ya está desequilibrada en mí, entonces voy a desequilibrarme aún más. Y por lo tanto, lo que buscaré para equilibrarme es lo contrario. Si tengo mi cuerpo pesado, voy a buscar una dieta de desintoxicación, por ejemplo, que es una actividad liviana.
normalmente cualidades livianas en general, no siempre, pero normalmente sí. Voy a consumir, voy a hacer ayuno, otra actividad que tiene la cualidad liviana. Voy a consumir solo ensalada durante un día, un alimento que tiene, depende del tipo de ensalada, pero normalmente si pensamos en hojas, por ejemplo, va a ser un alimento más bien liviano. Bueno, entonces, si tengo frío, me abrigo. Si tengo calor, me desabrigo, ¿no? Son principios que están naturalmente y muy orgánicamente presentes en nuestras vidas. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? Perfecto. Bien. Entonces, en el Ayurveda trabajamos con los doshas. Los doshas son energías funcionales del organismo. Tenemos tres que son Vata, Pitta y Kapha, cada una asociada con una función en el cuerpo. Vata va a ser el movimiento, Kapha la estructura y Pitta el metabolismo. Es decir, Vata mueve, Kapha sostiene, Pitta transforma. Bien, son las grandes funciones que tiene cada uno de estos doshas. Es un conocimiento mucho más profundo. Hay subdoshas que están ubicados en distintas partes del cuerpo, que tienen una dirección específica, etc. Pero esto es muy general, ¿cierto? Y cada dosha tiene dije, todo lo que existe en el universo tiene un grupo de cualidades. Entonces, cada dosha tiene un grupo de cualidades, dadas por los dos elementos que tienen asociados. Vata, el aire y el éter; Kapha, el agua y la tierra; Pitta, el fuego y el agua. Bien, entonces cada uno de estos 5 grandes elementos de la materia, que son los que dan vida a cualquier existencia en el universo, son también un grupo de cualidades. Y en base a esas cualidades, entonces el dosha adquiere sus propias cualidades. En el caso de Vata vamos a tener que es seco, frío, ligero, móvil, pero es una movilidad irregular, turbio y áspero. En el caso de Pitta es oleoso, caliente, ligero, penetrante o intenso, fluido, maloliente. Esta es una característica específica de Pitta que no tiene que ver con las guras, pero también es una cualidad de Pitta, que es el mal olor debido a lo que se genera entre el agua y el fuego, que es la fermentación, y eso genera los malos olores. Y también es líquido. Y en el caso de Kapha, vamos a tener que es oleoso, frío, pesado, estable, viscoso, denso y suave. Va a ser muy importante, si pueden, sáquenle un pantallazo a esto, porque cuando quieran entender los momentos del día, cuando quieran entender su entorno, cuando quieran entender la geografía en la que viven, cuando quieran entender las estaciones, que es lo que vamos a hablar ahora específicamente del verano, tienen que tener en cuenta estas cualidades y tienen que tener en cuenta todas las cualidades pensando en este principio de los pares complementarios, que es lo similar aumenta lo similar y los opuestos tienden a equilibrarse. ¿Ya? Vamos entonces a hablar sobre el verano y ahora les pediría que por favor participen y me indiquen qué cualidades creen que existe en el verano. Siempre las cualidades son una de cada par, no puede ser dos del par, sino que es una de cada par. Entonces les invito ahí a encender sus micrófonos y que me cuenten cuáles son las cualidades que ustedes perciben en el verano. Bien, entonces es interesante esta discusión de si el verano es estático o móvil, y aquí es muy importante que lo que yo voy a hablar es un general del verano, ¿no? Muy pensando también en como el estereotipo del verano, porque después uno tiene que mirar cada territorio y las particularidades de ese territorio. Y a veces, por ejemplo, las estaciones, o sea, hay geografías que tienen microclimas, por ejemplo, y que por lo tanto al tener microclimas se sale un poco del comportamiento habitual
de las estaciones comunes. ¿Ya? Entonces también hay que ahí eh, tener ojo con eso. Entonces pensemos en un verano más bien general. Por ejemplo, también en el invierno, la Ayurveda va a decir que el invierno tiene a ser más lento, más estático. Incluso también esta otra cualidad que es más embotado. ¿Ya? No necesariamente el dinamismo que se da por la presencia, vamos a decir, como de la fluctuación entre la lluvia, el día soleado, implica que el ambiente o las condiciones generales de esa estación sean móviles, ya porque de alguna manera hay movilidad, pero lo cierto es que también el cuerpo, por ejemplo, durante el invierno se vuelve más lento, ¿no? Y si el cuerpo se vuelve más lento, es porque algo en el ambiente hay más lento. No estoy... Sí, por ejemplo, la primavera tiene la movilidad dentro de sus características y de hecho es por eso también que para la Ayurveda las estaciones del año para hacer dietas de limpieza o depuración son la primavera, especialmente los primeros días de la primavera y el otoño, ¿ya? Pero en términos del verano, el Ayurveda nos va a decir que las cualidades del verano son, en general, seco, ligero y penetrante. Son las tres grandes cualidades del verano. Ya voy a explicar por qué y cómo se expresa esto. Estaba marcada la cualidad pesada aquí, dentro de la actividad que hicimos en la clase, porque la sensación del cuerpo durante el verano puede ser de cansancio. El Ayurveda lo que te va a decir es que o sea, el verano está marcado, el inicio del verano está marcado por el solsticio de verano. ¿Qué quiere decir el solsticio de verano? En nuestro caso del hemisferio sur, es el punto más al sur que el sol va a llegar. Y por lo tanto es el día más largo y la noche más corta. El solsticio de invierno en nuestro hemisferio va a ser el punto más al norte que va a llegar al sol y marca el solsticio de invierno el comienzo del retorno del sol, marcando la noche más larga. Entonces, por eso, el año nuevo, que en el año gregoriano, que es un calendario del hemisferio norte, tiene el año nuevo en estas fechas venideras, es el comienzo del verano. Y los pueblos originarios en el hemisferio sur coinciden con que la fecha aproximadamente del año nuevo es el 24 de junio, el comienzo del regreso del sol. Entonces, lo que nos va a decir el Ayurveda es que en el verano, la potencia del sol tiene un efecto de estrujar el cuerpo. Y es por eso que nuestro cuerpo se siente pesado, pero es un efecto de no cuidarnos durante el verano. Porque en general, si uno ve su comportamiento durante el verano, es más liviandad. Nos levantamos más temprano, nos acostamos más tarde, hacemos más actividades, nos movemos más, vamos para el parque, vamos al cerro, vamos a la playa, vamos de vacaciones. Y eso con pesadez, cuando un cuerpo está pesado, tiene la tendencia a la inercia, a restar movimiento. ¿Ya? Entonces, si vemos nuestro comportamiento, nos damos cuenta de que en esta estación hay algo liviano en el ambiente que nos hace andar más livianos. Pero el efecto de no cuidarse, por ejemplo, lo vamos a hablar después, al exponerse al sol, especialmente en las horas más fuertes del verano, perdón, del día, va a generar esta sensación de estar estrujado. Y es por eso que uno llega, por ejemplo, estuvo todo el día al sol en el verano y llega a las 5 de la tarde y está muerto,
porque está básicamente deshidratado. Pero no es una pesadez provocada por la pesadez del ambiente, sino que el sol tiene una cualidad que es penetrante, entonces va a ser intenso, es muy intenso el sol. Y eso es lo que te genera esta sensación de, ¿no? O sea, estoy reventado, reventada. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y en Ayurveda nosotros vamos a entender que de acuerdo con la combinación de las cualidades, un dosha puede manifestarse, que es cuando hablamos del dosha agravado, puede equilibrarse según este principio de lo opuesto, o puede acumularse. Cuando se acumula se va a manifestar habitualmente en la siguiente estación. Durante el verano, entonces, la combinación de cualidades hace que Pita se agrave en nuestro cuerpo, aumentando el calor, aumentando la ligereza, aumentando eh, la cualidad penetrante, trayendo, por ejemplo, malestares digestivos, un desbalance del poder digestivo, mayor sequedad en el cuerpo por aumento del fuego, etcétera. Y por cualidad opuesta va a equilibrar a capa, pero por la combinación de cualidades presentes en esta estación estamos acumulando a bata. Vamos a acumular sequedad, vamos a acumular ligereza, vamos a acumular aspereza, vamos a acumular irregularidad, vamos a acumular las cualidades de bata, las cuales se van a expresar, se van a agravar en otoño cuando están las condiciones para que bata se exprese. Si hay un desequilibrio importante de pita o de bata durante el verano, la sequedad y la movilidad y la irregularidad y la ligereza se van a expresar igual. Pero esto en condiciones normales es lo que causa en el cuerpo, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a buscar en el verano entonces son las cualidades opuestas a pita y a bata. Entonces, por ejemplo, si el verano es seco, ligero y penetrante, vamos a intentar compensar en nuestras actividades y nuestra alimentación estas cualidades buscando lo untuoso, lo pesado y lo embotado o lento. Y el frío también, por cierto, que además el verano es caliente, ¿cierto? Lo estaba marcado también en la actividad, el verano va a ser caliente. Si volvemos atrás, entonces el verano va a aumentar bata, va a aumentar a pita y va a disminuir a capa. Eso es lo simple, ¿no? Va a aumentar a pita, aumentar a bata, disminuir a capa. Si lo queremos ver un poco más complejo, la explicación que acabo de dar. Y entonces ahora preguntarle si está todo en orden, se entiende, alguna pregunta, sino para avanzar a los autocuidados del verano. ¿Produce alguna confusión? ¿Está entendiéndose? Sí. Perfecto. Bien. Vamos a cosas concretas que la Ayurveda nos propone para el verano. Estas cosas concretas son para personas saludables. Cuando hay una condición particular, un desequilibrio, un malestar, tienen que consultar con el terapeuta y normalmente el terapeuta trabaja primero los desequilibrios y después de estabilizar el autocuidado diario en una persona, se profundizan los autocuidados estacionales, ¿ya? Por lo tanto, si quien está viendo esta clase tiene algún malestar o desequilibrio, consulten con un terapeuta. Si tienen un estado saludable, entonces podrían practicar lo que se indica para el verano, ¿vale? Bien. Hablemos sobre alimentación. Dijimos, vamos a buscar frío, untuoso, embotado, pesado.
las cualidades opuestas al verano, que son las cualidades opuestas principalmente a Pita, ¿ya? Por consecuencia, también hay algunas cualidades que también equilibran a Vata, pero nuestro foco va a estar principalmente sobre a regular el Pita que se está agravando durante el verano, ¿ya? Vamos a buscar a predominar el sabor dulce. Fíjense las frutas del verano. Son todas dulces, casi. Porque la naturaleza nos da lo que corresponde a una estación, lo que se necesita para vivir en una estación, y también nos da en los territorios lo que necesitamos en ese territorio. Fíjense, por ejemplo, acá yo estoy en el Llano de los Choros, como una leguera, región de Coquimbo. Hay mucho viento donde vivo yo. Todas las plantas crecen no más allá de 40 centímetros de altura, y todo crece bajo tierra, incluso todos los animales crecen bajo tierra. Entonces el alimento que hay disponible acá son tubérculos. Y yo he probado un fruto seco, le voy a decir que es una especie de coco, sabe a coco. Todavía no logro identificar de qué planta es porque uno lo encuentra al ir haciendo hoyo y no ve la planta, pero es así un coquito pequeño que es una raíz de alguna planta. Que debe ser una especie de maní o algo así. Entonces el territorio te da, ¿por qué? Porque acá hay mucho viento. ¿Qué sería lo opuesto al viento? Lo pesado, lo denso, y eso es lo que crece bajo tierra. Entonces la naturaleza es tan sabia que te da lo que se necesita para vivir en un territorio de acuerdo también con las estaciones del año, ¿ya? Y vamos a buscar entonces los sabores dulces. Vamos a evitar los sabores salados, picantes y ácidos. Es decir, una comida para una persona saludable tiene que tener los 6 sabores. Pueden ver la clase de Descubre tu biotipo y mejora tu alimentación. Si no estuvieron o no la han visto, están en el YouTube. Y ahí al final hablamos sobre cómo los sabores se relacionan con cada doche. Y estos son los 3 sabores que desequilibran a Pita. Entonces, una persona saludable va a tener los 6 sabores, pero va a potenciar así, pero lo más presente en un almuerzo de verano es el sabor dulce. El picante, el salado y el ácido en una mínima expresión, porque si no, vamos a estar en una estación que desequilibra a Pita, con alimentos que desequilibran a Pita, y por lo tanto la consecuencia va a ser desequilibrar nuestro Pita. Y si tenemos tendencia a desequilibrar Pita, por ejemplo, hemos sufrido de acidez, de reflujo, de alergias en la piel, de rosácea, en este momento no se me ocurre más, de sensación de ardor en el sistema digestivo, de tendencia a la diarrea. Todos esos son síntomas de Pita desequilibrado. Si tenemos esa tendencia, con mayor razón hay que cuidar de esto, ¿ya? Vamos a buscar alimentos que tengan, que sean ligeros, ligeros en el sentido, no de la cualidad ligera que tiene Pita, sino ligero en la facilidad de ese alimento para digerirse. El momento que nos dice la Ayurveda donde más uno podría comer alimentos pesados de difícil digestión es el invierno, porque el frío del entorno genera un aumento del poder digestivo como reacción complementaria. Por eso en los lugares fríos del planeta en general, la gente tiende a comer más pesado porque su poder digestivo es más fuerte y necesitan entonces esa pesadez. En el verano todo lo contrario, la sensación de calor de afuera es verdad que nos hace buscar alimentos frescos, y esos alimentos frescos son en general de más fácil digestión, con excepción de algo súper poco natural del verano, que es el helado.
¿no? Esta necesidad de querer algo refrescante nos lleva a consumir helado, pero ¿en qué lugar, salvo en los polos, no sé, o en la alta cordillera, encontramos hielo durante el verano? No hay, ¿no? Entonces, el Ayurveda no es que te diga no puedes comer helado. Yo no sé si habían helado en la época en que la Ayurveda se desarrolló, pero sí con el conocimiento que nos entrega nos diría, "Ah, no, no pasa nada si te comes un helado, pero que es mejor quizás no consumirlo porque el poder digestivo no está tan fuerte como en invierno, sino más bien debilitado, ¿ya? A causa de este fuego excesivo que hay en el ambiente. Vamos a buscar la humedad, como el verano es secante, tiene esta cosa estrujante, entonces vamos a buscar la humedad, vamos a buscar lo frío o lo refrescante y en general consumir el alimento de forma líquida. El Ayurveda nos propone que más o menos un cuarto de la porción que uno está consumiendo debiera ser líquida. No estoy hablando de agua, porque hay alimentos que tienen mucha reserva de agua, que no es necesario añadirle agua. Pero cuando un alimento es muy seco, debiéramos añadir caldos en su preparación o bien tener una nupana, que es una sustancia postdigestiva que nos contribuye a la digestión y que además nos dé esa cualidad líquida y que no tengamos un alimento secante, ¿ya? Un alimento para las personas que consumen carne, la Ayurveda no es vegetariano, entonces el consumo de carne recomendado para el verano sería una porción de animal de localidad árida, como por ejemplo la cabra o la liebre, acompañado de una porción de arroz. Eso también con anupana, idealmente. Un anupana digestivo. Ya expliqué, anupana es una sustancia que se consume después de las comidas y entonces nos ayuda a la digestión principalmente. Vamos a buscar las frutas frescas. Ojalá no comer frutas deshidratadas, porque lo deshidratado es secante, ¿verdad? Entonces vamos a buscar siempre la fruta fresca, ¿ya? Y bebidas suaves, bebidas bebestibles, ¿cierto? No bebidas gaseosas, sino bebidas de bebestibles, ojalá naturales, lo más naturales posible, que sean suaves de sabor. Ya vamos a ver algunos ejemplos. O zumo de frutas dulces, las mismas frutas que nos está brindando el verano, ¿ya? Em, la refrigeración, a diferencia de la congelación, que sería el helado, ¿cierto? La refrigeración sí se puede dar a través de procesos eh, más, no naturales en el sentido de que se dan por sí solos, pero sí de manera sustentable, si podemos decir. Por ejemplo, en África guardan en grandes vasijas de greda alimentos que necesitan enfriarse, los entierran bajo la tierra y lo mojan por los lados y eso mantiene la refrigeración. Después hay muchos otros sistemas de refrigeración, ah, pero usados hace mucho tiempo. Entonces podemos mantener la fruta refrigerada, por ejemplo, ¿no? No en hielo, idealmente, pero sí refrigerada y, por ejemplo, el zumo lo podemos hacer con una fruta que esté más refrescante, más helada. También se recomienda, el recipiente importa, ¿ya? Y por lo tanto se recomienda usar la greda durante el verano. La greda es más estable, más fría, más pesada. Les invito a probar si tienen greda, servirse una agüita en greda, mantenerla ahí unos minutos y se van a dar cuenta que no tiene la misma temperatura que el vaso de vidrio. Dentro de los brebajes, eh, más allá del zumo de fruta, por ejemplo, podría ser agua macerada con flores.
O sea, ponen el agua, le agregan una flor, la maceran y tranquilamente se la pueden beber. Eso va a ser aromático, va a ser estimulante, va a ser refrescante también. Y evitar las bebidas alcohólicas, ya que las bebidas alcohólicas son penetrantes, son calientes, son ligeras, que son cualidades de pita y por lo tanto hay diferencia, obviamente. Cada bebida alcohólica tiene sus propias cualidades y sus propias propiedades, pero en general, en el genérico, van a aumentar a pita y por lo tanto tenemos que evitarlas durante el verano. Hay otras estaciones para beber bebidas alcohólicas, como por ejemplo el inicio de la primavera. Dentro de la rutina matinal, bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta sobre la alimentación? Yo tengo muchas preguntas. Dale. Yo soy vegetariana. Soy predominantemente pita, em, algo de cafa después y bata. Vengo saliendo hace un par de semanas de una desintoxicación ayurveda. Llevo poco tiempo como en el ayurveda, todavía no cumplo un año, entonces el verano todavía no lo implemento. Por eso como que agradezco mucho tu clase en este momento, porque queda un poco en el limbo, porque la desintoxicación, bueno, tú sabes como que es muy distinto a esto, pues como que estábamos consumiendo algo muy bajo en azúcar. Entonces, por ejemplo, todavía estoy consumiendo como fruta que no tiene tanta azúcar y ahora está llegando un poquito más el calor, bueno, acá un poquito más ambiguo, pero nada, como que te quería preguntar cosas basales con respecto a la alimentación. Por ejemplo, yo consumo mucho hummus de todas las legumbres, como por lo menos 4 veces a la semana, la base como de mi proteína. Entonces quería saber si eso era como muy pesado, pensando también que soy pita, como que es muy difícil como digerir para el cuerpo. A mí nunca me han caído mal las legumbres, como que las puedo Ya, consumir. voy a hacer inmediatamente un paréntesis ahí. Pita puede digerir las legumbres en general, Ujú. porque tiene buen poder digestivo y las legumbres son pesadas de digerir, pero Pita requiere Sí. comer cosas más pesadas que los otros dos. Entonces, en ese sentido, mi primera respuesta es que si a ti no te sientan mal, no tendría que, o sea, no hay ningún problema, digamos, al ser de naturaleza Pita, requieres comer alimentos más pesados. Ujú. Ahora, em, el tema del azúcar es una cuestión opcional, o sea, yo desde lo que conozco de la Ayurveda, los preparados de caña también pueden ser medicinales, Ujú. pero el tema es cuándo usarlo y cuándo no, ¿cierto? Entonces, el docha pita, por ejemplo, necesita ciertas, ah, ah, o sea, necesita el sabor dulce, al igual que bata. La cosa es que Pita tiene que buscar esos sabores dulces de potencia. Hablamos en Ayurveda del viria, de la potencia de la sustancia, que es o fría o caliente. Entonces Pita tiene que buscar aquellas sustancias que, además de ser dulces, amargas y astringentes, tienen que ser de potencia fría. Entonces las legumbres en particular, hay que revisar cuáles legumbres son aptas para pita y cuáles no, porque si hay una legumbre con naturaleza caliente, no me quiero equivocar, por eso no te digo ninguna, Ujú. eh, pero no sería lo más beneficioso. Entonces, si la consumes de vez en cuando, no pasa nada. Pero si haces de esa legumbre de potencia caliente un hábito, probablemente igual va a, probablemente igual va a contribuir al desequilibrio de pita. ¿Ya? Ujú. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, ¿Sí? sí lo hiciste, sí.
Ya, súper. ¿Qué otra pregunta tienes? Con respecto a los frutos secos, como dijiste, no las frutas deshidratadas, supongo que los frutos secos como que hay que reducirlos. Hay que remojarlos, Ah, ya, súper. ¿ya? En general, y esto lo están estudiando los alópatas, o sea, es conocimiento más moderno, pero en general las semillas, porque los frutos secos son semillas, no nos olvidemos de eso, se consumen mojadas por dos principales razones. Una, para activarlas; dos, para sacarle algunas sustancias que son potencialmente tóxicas, y el Ayurveda agregaría en línea con eso para hacerlas más fácil de digerir. Al final, siempre que preparamos un alimento, remojar un alimento es prepararlo también. La cocina no es solamente prenderle fuego a los alimentos, ¿cierto? Cuando preparamos un alimento, siempre, siempre, siempre estamos pensando en contribuir a nuestro poder digestivo para que tenga menos esfuerzo. Y ¿Ya? en ese caso, mi última pregunta, ¿recomiendas como los zumos de fruta o también como con la fibra? Em, la recomendación del verano es el zumo, porque recordemos que nuestro poder digestivo está más débil. Ujú, Entonces el zumo es el extracto. ujú. Ahora, las herramientas que tenemos hoy disponibles, porque hay personas que te dicen, no, si se rompe la fibra, que no, que el azúcar llega directo al cuerpo. Bueno, pero es que en el verano necesitamos el sabor dulce. Entonces el zumo de fruta no es un problema. Y recuerden, para personas saludables, o sea, si hay una persona con diabetes, no puede hacer eso, ¿cierto? Obviamente. Pero el zumo, entonces al no tener la fibra, es de más fácil digestión. Y en ese sentido, yo recomendaría zumo como la indicación de los textos lo dan. Ahora, si una persona tiene un fuego digestivo muy fuerte y pasa que se toma el zumo y después a la media hora anda con hambre, quizás puede probar un batido, es decir, con la fibra. Antes, la gente picaba fino o rayaba la fruta o verdura y la estrujaban para sacarle el zumo. Entonces, las herramientas que tenemos ahora no son de la nada, sino que son de cosas que se hacían y que hemos utilizado la tecnología para facilitar esos procesos. Ahora, el uso de la máquina, por la cantidad de revoluciones que tiene desde el punto de vista de la Ayurveda, vamos a decir, bueno, vuelve el alimento más rayásico, o sea, más pasional, más frenético, más fanático, eh, es decir, no le tengamos miedo a usar zumos, ¿no? Que desde el punto de vista de la Ayurveda. Otras corrientes sí pueden tener como esa resistencia a probar el zumo. ¿Ya? Entonces mi respuesta depende de tu fuego digestivo. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, muchas Ya, gracias. Wende o María José, ¿preguntas sobre alimentación? ¿No? Bien. Entonces la rutina matinal. Hay que mantener la rutina matinal de autocuidado. En el Ayurveda, la rutina matinal de autocuidado es: 1, me levanto y lo primero que hago es observarme. Esa observación puede ser una meditación, puede ser una pequeña serie de yoga para levantarse, puede ser algo reflexivo. Por ejemplo, a mí me gusta que las personas comiencen en el proceso terapéutico a preguntarse: ¿siento calor o siento frío? ¿Me siento pesada o me siento liviana? ¿Me siento seca o me siento grasosa? Podemos hacer esta observación desde las unas. Entonces, primero, observarse. Luego ir al baño a evacuar.
pipí y heces. Y limpiarse la menstruación en caso de que sean personas menstruantes que están en su ciclo menstrual, o sea, en su periodo menstrual. Posterior a eso, nos limpiamos los órganos de los sentidos. Nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, nos aseamos la nariz, los oídos. La Ayurveda incluye ponerse unos colirios en los ojos especiales para el autocuidado. Nosotros en Chile no tenemos, por eso no hablo sobre eso. Pero aseo de los órganos sensoriales que principalmente están contenidos en el rostro. Posterior a eso nos vamos a aceitar el cuerpo con un aceite adecuado para nuestro dosha, porque tenemos que ver la naturaleza, y si tenemos un cuerpo graso, el consumo de aceite es menor y tiene que ser un aceite adecuado también. Entonces, cada dosha tiene sus tipos de aceites recomendados, eso es para otra clase, digamos. Y después de eso se va a hacer ejercicio. La Ayurveda recomienda que debiéramos levantarnos 1 hora y media antes del amanecer, ya coincidente con las prácticas de yoga, que algunos estilos de yoga proponen levantarse aún más temprano, pero el Ayurveda propone más o menos 1 hora y media antes del amanecer, de tal manera que nos da el tiempo de hacer todas estas prácticas en un momento capa del día, donde hay absorción, donde hay humedad, donde hay fuerza, donde hay vitalidad, el descanso, etc. ¿Ya? Después del ejercicio, que puede ser yoga o un ejercicio cualquiera, vamos al baño. La ducha, en el caso del verano, debiera ser con agua fría, en el caso de cuerpos más calientes, y si el cuerpo tiene una tendencia fría, entonces con agua tibia, pero que no se sienta calor, pero que no sientas frío, para que no te desequilibres. El agua fría va a compensar el exceso de calor en cuerpos calientes, y el agua tibia va a mantener el cuerpo durante el verano en una buena temperatura sin enfriar. ¿Ya? Porque recuerden, lo similar aumenta lo similar. Si mi naturaleza es fría y me baño con agua fría, me voy a enfriar, ¿verdad? Entonces, después del baño viene perdón, antes del baño, viene aceite, ejercicio, exfoliación con polvos. La exfoliación con polvos, que es un masaje con polvos, en el verano, nos va a decir que utilicemos mejor un cepillo de fibra natural, como por ejemplo la lufa, ¿ya? Para que el polvo, ¿por qué? Porque el polvo es secante. Entonces, hacemos exfoliación después del ejercicio para sacar el exceso de aceite, para sacar el sudor, para sacar las células muertas, pero con algo que no seca nuestro cuerpo. Y después de eso viene el baño. O en el caso, pueden bañarse con la lufa, por ejemplo, también, ¿ya? Y los deportes del verano, contrario a lo que se hace, porque hay que tener el cuerpo para poder sacarse la polera y todas esas cosas que uno escucha durante el verano, el ejercicio desde el punto de vista de la Ayurveda debiera ser mínimo durante el verano, porque ya tu cuerpo está siendo estrujado por el sol. Entonces el ejercicio estruja también. Genera calor en el cuerpo, mejora el poder digestivo, genera actividad, movilidad, todas las cosas buenas que podamos decir del ejercicio. Pero en el verano, entonces, si lo hacemos en exceso, nos va a estrujar. Si hacemos ejercicio, entonces hagámoslo en la mañana cuando el clima está refrescante, y no lo hagamos a partir de las 10 en adelante, porque el clima está muy caluroso y eso nos va a perjudicar en el sentido de desequilibrar a Pita o a Vata. Es decir, nos va a agravar aún más el Pita que ya se nos está agravando en el verano, o se va a acumular desequilibrio de Vata que se expresará posteriormente en el otoño, por ejemplo, a través de dolores articulares, por ejemplo, o excesiva sequedad.
Entonces, si hacen ejercicio en horario refrescante y también solo hasta comenzar a sudar, no ejercicio intenso jamás. Durante el día vamos a evitar la exposición al sol, sobre todo en el periodo pita del día, que es entre las 10 y las 2 de la tarde. Y además, el Ayurveda en términos de las relaciones sexuales, esto es tanto para hombres como para mujeres, nos va a recomendar también tener relaciones sexuales más o menos cada 15 días, debido a que también la relación sexual tiene el mismo efecto que el ejercicio en términos de lo que genera en el cuerpo. Aumenta el calor, aumenta la movilidad, mejora el sistema digestivo, etc. ¿Vale? Y para los cuidados del sueño, se puede dormir siesta si uno ve la naturaleza o va al campo, por ejemplo. La gente se cuida del sol en este horario, incluso en horarios más prolongados. Hay pueblos, por ejemplo, que la gente se guarda de las 12 desde el mediodía hasta las 5 de la tarde y ahí se reactiva recién la vida. Los animalitos todos duermen debajo de los árboles en el verano, durante el día. Entonces se puede dormir siesta durante el verano solo en caso de que sea necesario, de que la persona lo sienta, pero ojalá que no sean largas, 10, 20 minutos máximo, cosa que sean un power nap, ¿cierto? Una reposición de energía, pero no después de comer, porque cuando uno duerme después de comer, eso genera un desequilibrio de capa, aumenta capa. Y nosotros queremos equilibrar pita, no aumentar capa. ¿Ya? Entonces, tenemos que cuidar de eso porque puede dañar nuestro poder digestivo también. Entonces, la siesta en algún horario que no hayamos comido. Y en las noches se recomienda comer plátano cocido y beber leche de cabra, que en el caso de personas veganas puede ser una leche vegetal, no es lo ideal, podría ser una leche de coco, por ejemplo, una leche de arroz, ¿ya? Entibiada y mezclada con azúcar integral o panela molida, también puede ser. Y enfriarla, fue entibiada, ¿cierto? Con el azúcar y se deja que se enfríe a la luz del cielo nocturno. Las estrellas son refrescantes desde el punto de vista de la Ayurveda. Entonces el cielo nocturno es refrescante y por eso va a generar esto de aliviar a pita. Y con eso tenemos todas las indicaciones del verano. Son varias. La idea es que sean ajustes, no incorporaciones. Es, a ver, ¿qué bebo durante el verano? Algo refrescante, con sabor dulce, natural siempre, ¿cierto? ¿Qué como? Siempre como. Tengo que comer, ¿cierto? Pero voy a buscar las características que mencionamos aquí, que predomine el sabor dulce, que la comida sea untuosa, que sea de fácil digestión. Y las pizzas, las papas fritas, los pastelitos, mejor para el invierno, ¿no? Entonces, buscar alimentos de fácil digestión. En Chile, el mote con huesillo es un brebaje dulce. El durazno está rehidratado. El mote es pesado, pero de una manera en que el trigo es de más fácil digestión que en otras preparaciones como las masas, por ejemplo. Entonces, miremos también las sabidurías populares porque también ahí hay mucho que obtener. Preguntas, comentarios antes de cerrar. Yo, de nuevo. Sí, Eh, dale. ¿Leche doradas puede tomar? ¿O mucho condimento? Mira, los condimentos en polvo, dime los ingredientes de la leche dorada. Canela, jengibre, em, clavo de olor,
y cúrcuma. ¿Qué piensas tú? Qué difícil. No lo sé. No lo sé realmente. Mira, yo creo que no es terrible porque es leche. Entonces tiene la leche tiene cualidades que equilibran a pita. Pero estamos hablando de polvos picantes, la canela, el clavo de olor, el jengibre. Ujú. Y la cúrcuma, si bien no es picante, se canta. Entonces nos tenemos que cuidar de eso. Entonces es un brebaje que está compensado de la grasa de la leche con las especias. El mismo yogi té o té chai, que té chai es redundante porque chai en India es té, entonces es como el concepto de la infusión. Entonces el chai, que puede ser, los chai pueden ser diferentes tipos, pero el clásico que es la mezcla qué sé yo, cardamomo, canela, jengibre, clavo de olor, pimienta, también debiera ser acompañado por leche en la receta original. Entonces los picantes en Ujú. general, para compensar su efecto picante, se usa la leche. Pero, por eso te digo, no creo que la leche dorada sea algo que te vaya a desequilibrar tomarlo en verano, pero no sé si es el mejor brebaje, especialmente para una persona que tiene tendencia de pita, por ejemplo, a causa de los picantes. Tú me vas a decir, sí, la leche y la cúrcuma, bueno, sí, pero todo lo demás. Mm. Y algo que sirva para que sea como antiinflamatorio del cuerpo. Yo Si hay siento que en verano condiciones, me hincho mucho, como que hinchas tomo de mucha qué, agua y me hincho, como con el agua, no sé. retención de líquido, Sí. evitar la sal, por ejemplo, tomar hierbas que sean ¿Puedo tomar para hierbas o no? hierbas qué. Como astringente, como... Es que todo depende, todo depende. Por eso cuando hay condiciones hay que consultar al terapeuta, porque yo te puedo decir muchas cosas y las personas que vean que estén viendo la clase van a decir, oh, y esto a mí también me pasa, lo voy a hacer también. Entonces no es la idea. Si hay una condición especial, consulten con su terapeuta de cabecera o de confianza, lo que sea. Pero en Ayurveda nos tenemos que cuidar mucho de dar indicaciones al voleo, o sea, o al Ujú, paso, como se dice. Porque, ujú, claro, habría que ver, pues, por qué te estás hinchando, por qué estás reteniendo líquido, y ahí hay que ver, si es que tú durante el verano estás reteniendo líquido, entonces hay que hacer un proceso terapéutico para eso, pero no es como algo que uno pueda decir, oye, no, sí, toma o no toma, o sea, puedes tomarlas, sí, si te hace bien, sí, pero hay que ver por qué las tomarías, ¿no? ujú, Y también hay que pensar por qué te está inflamando, o sea, qué te está hinchando, ¿es la retención de líquido o es algo que hay inflamación en alguna parte de tu cuerpo? Porque ahí tendría sentido tomar, por ejemplo, una sustancia desinflamatoria como la leche dorada, ¿cierto? Pero si eso no es, entonces todo lo que ustedes consuman, y esto no solo a ustedes se lo estoy diciendo, sino a toda la gente que está viendo la clase en cualquier momento, hay que pensar para qué lo estoy tomando. Porque vamos a ver muchísima información, estamos en la época de la información, ¿no? Entonces nos mareamos de tanta información. Y hay que tener mucho cuidado, y ahí es donde la Ayurveda nos invita a un camino también de discernimiento, de elegir aquello que es realmente bueno y aquello que es realmente malo. ¿Ya? Así que la respuesta ahí sería consulta. Consulta a tu terapeuta, o si quieres tener un proceso conmigo, por ejemplo, te puedo enviar la información, me hablas por interno,
pero hay que consultar. Si hay una condición, hay que consultar, es lo más responsable, porque yo te puedo decir algo ahora, que no solamente el problema es que lo vaya a escuchar alguien, lo vaya a replicar, sino que también que te puede hacer daño porque es una lectura que no sabemos, no sabemos y hay que evaluar. Escribieron en el chat el cambio de alimentación basado en Ayurveda. ¿Desde qué edad se recomienda? Eh, ¿El cambio que vimos para el verano o el cambio de alimentación en general? Gwendolyn. General. Cuando la persona se sienta motivada a hacerlo, lo más importante es tener voluntad. Entonces, en los procesos terapéuticos, trabajamos siempre cuando no hay voluntad, hay que partir trabajando voluntad. Pero en cualquier momento, o sea, hay toda una rama de la Ayurveda encargada, por ejemplo, en lo que es la pediatría. Entonces, una alimentación ayurvédica se puede tener incluso desde antes de embarazarte, en el caso de un niño, estoy pensando en las edades, ¿no? Después durante el embarazo de la madre y después los bebés también pueden tener un proceso ayurvédico. Claro que se podría comenzar. Y recuerden, yo soy vegetariano, pero es mi deber decir como profesor de Ayurveda que la Ayurveda no es vegetariano ni vegano. Todo es medicina en su contexto y todo es veneno en su contexto. O sea, todo depende y por eso es tan importante ver los casos a caso y también que lo evalúen personas capacitadas, ¿no? O sea, si vamos a darle alimentación a un bebé con orientación ayurvédica, ojalá sea una persona que haya estudiado ese tema, ¿no? Que es un tema, como digo, específico en el Ayurveda. Yo, por ejemplo, si alguien me pregunta, oye, ¿me podría orientar cómo alimentar a mi bebé de un mes? Le puedo decir que no, porque no sé ese conocimiento y sería irresponsable decirles que sí. Hay orientaciones generales para la infancia que conocemos como terapeuta, pero no es lo que se necesita realmente. Así que eso. Bueno, hemos llegado al final de esta clase. Espero que les haya gustado, que les sirva, em, que puedan aplicar todos estos conocimientos también. Como dije, esta clase es en el marco de la invitación a la formación de terapeutas Ayurveda 2023-2024. Si no han recibido la información y quieren recibirla, pueden pedirla aquí en el correo, también revisando el perfil de Instagram AyursatuACL. Todos estos conocimientos que hemos estado hablando en la clase de hoy están incluidos en la formación. No así lo que es, por ejemplo, el trabajo con bebés, eso no está incluido en la formación, pero sí vamos a hablar sobre los procesos terapéuticos y también la formación incluye un proceso terapéutico personalizado de 3 sesiones con posible continuidad a mitad de precio para quienes le quieran dar continuidad, para que también el ser terapeuta no venga solo desde el estudio de conocimiento, sino también desde una experiencia aplicada. Así que les agradezco por estar presentes. Cualquier cosa pueden escribir al correo o dejar en el chat de YouTube también sus comentarios. Eso, que estén súper bien y que tengan una linda semana. Muchas No gracias. sé, chao, Gracias. chao. Chaito, Nos estén bien. vemos el jueves las que se vayan a conectar el jueves.